¿Y si todo lo que sabíamos sobre el origen de la civilización fuera mentira? Las pirámides de Giza, los majestuosos templos de los faraones, la sabiduría de los sacerdotes egipcios. Todo esto se considera el comienzo de la civilización humana. El antiguo Egipto surgió aproximadamente en el siglo 31 antes de nuestra era, y durante mucho tiempo fue considerado la sociedad más antigua del planeta. Pero los descubrimientos arqueológicos de las últimas décadas han dado vuelta todo patas arriba. Resultó que miles de años antes del primer faraón, cuando se creía que nuestros antepasados vivían en cuevas y cazaban mamuts, en nuestro planeta ya existían sociedades desarrolladas. Construían templos, levantaban ciudades, creaban complejas estructuras sociales. Estas misteriosas culturas no tenían escritura, no conocían el metal, pero sus logros obligan a los científicos modernos a reescribir toda la historia de la humanidad. Bienvenidos al mundo de las civilizaciones de nivel cero, sociedades que existieron antes de que comenzara la historia oficial. Imaginen una colina en el sureste de la Turquía moderna. Durante miles de años, los campesinos locales araban esta tierra, maldiciendo las extrañas piedras que constantemente obstaculizaban su trabajo. Ni siquiera podían imaginar que bajo sus pies se ocultaba uno de los descubrimientos más increíbles en la historia de la arqueología. En el año 1994, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt comenzó aquí las excavaciones. Lo que descubrió sacudió al mundo científico hasta sus cimientos. Göbekli Tepe es un masivo complejo de templos, construido hace aproximadamente 12.000 años. Piensen en esta cifra. Cuando los constructores de Göbekli Tepe tallaban sus gigantescas columnas de piedra, aún faltaban 6.500 años para la construcción de las primeras pirámides egipcias. El Stonehenge británico nacería solo 6.000 años después de que los maestros desconocidos completaran su obra en la Anatolia turca. El complejo consta de 20 estructuras circulares, cuyo diámetro alcanza los 30 metros. En el centro de cada círculo se levantan masivas columnas en forma de T de hasta 3 metros de altura y varias toneladas de peso. Su superficie está cubierta de ingeniosos relieves, representaciones de depredadores, aves, serpientes, toros. La calidad del trabajo es asombrosa. No son arañazos primitivos de un hombre prehistórico. Es verdadero arte, creado por las manos de maestros que dominaban perfectamente su oficio. Lo más increíble de Göbekli Tepe es el momento de su creación. En el 10º milenio, antes de nuestra era, la humanidad, según los libros de historia, apenas comenzaba a dominar la agricultura. Las personas debían vivir en pequeños grupos de cazadores, recolectores, nómadas constantes en busca de alimento. No tenían tiempo, recursos y, lo más importante, razones para construir algo tan monumental. Pero los hallazgos arqueológicos dicen lo contrario. Para construir tal complejo, se requerían los esfuerzos de cientos, incluso miles de personas. Se necesitaba una organización clara, jerarquía social, capacidad para alimentar a gran cantidad de trabajadores no dedicados a la obtención de alimentos. En las canteras junto al templo encontraron columnas inacabadas de hasta 9 metros de longitud. ¿Cómo podían las personas de la Edad de Piedra, que no conocían la rueda ni las herramientas metálicas, mover e instalar tales gigantes? Los científicos israelíes realizaron un análisis computarizado de la planificación del complejo y descubrieron un detalle sorprendente. Los puntos centrales de las 3 estructuras principales forman un triángulo equilátero perfecto. Esto significa que todo el complejo fue construido según un plan único, y sus creadores poseían serios conocimientos en el campo de la geometría y la arquitectura. Tal nivel de planificación requiere un intelecto desarrollado y una organización social compleja. ¿Pero para qué? ¿Por qué las personas de la época neolítica gastaban esfuerzos colosales en la creación de estas estructuras?
Los arqueólogos creen que Göbekli Tepe era un centro de culto, un santuario al que llegaban personas de toda el área circundante en un radio de 200 kilómetros. Los huesos de animales encontrados aquí hablan de grandiosos festines. Posiblemente, aquí se realizaban rituales relacionados con el culto a los muertos. Los fragmentos de cráneos descubiertos con señales de procesamiento, pintura y surcos tallados confirman esta teoría. Aún más enigmático es el destino del complejo. Alrededor del 8º milenio antes de nuestra era, las personas enterraron intencionalmente Göbekli Tepe con tierra y piedras. Gastaron tantos esfuerzos en ocultar su creación como en construirla. ¿Por qué? ¿Qué los obligó a enterrar el lugar sagrado? Este misterio aún no ha sido resuelto. Una colina de 15 metros de altura guardó el secreto del templo durante 9.500 años, hasta que Klaus Schmidt lo reveló al mundo. Mientras el mundo aún asimilaba el impacto del descubrimiento de Göbekli Tepe, los arqueólogos ya conocían otro lugar increíble en la misma Anatolia turca. Çatalhöyük es un enorme asentamiento neolítico que existió desde hace 7.400 hasta 5.600 años antes de nuestra era. Cuando el arqueólogo británico James Mellard comenzó las excavaciones aquí en el año 1961, descubrió lo que puede llamarse la primera ciudad verdadera del planeta. Las dimensiones de Çatalhöyük asombran la imaginación. El área del asentamiento era de aproximadamente 13 hectáreas. En el período de esplendor, aquí vivían simultáneamente de 3 a 8.000 personas. Una verdadera metrópoli según los estándares del Neolítico. Para comparar, en ese mismo tiempo, la mayoría de las personas en el planeta vivían en grupos de 20 a 30 personas. La arquitectura de Çatalhöyük era absolutamente única. Las casas de adobe estaban tan cerca unas de otras que en la ciudad no había calles. Los habitantes se desplazaban por los techos de las casas vecinas y entraban a sus viviendas a través de aberturas en el techo mediante escaleras de madera. Esta planificación creaba una protección natural. Las paredes exteriores de la ciudad formaban una fortaleza continua sin una sola entrada. El enemigo simplemente no podía penetrar al interior. Cada casa era hogar para 5 a 10 personas. En ella se ubicaba un fogón sin chimenea. El humo salía por la misma abertura en el techo por la cual las personas entraban. Las paredes estaban cubiertas con una capa de yeso que se renovaba regularmente. Durante la existencia de la ciudad, algunas paredes recibieron hasta 100 capas de yeso. Bajo los pisos de las casas, los habitantes enterraban a sus difuntos, después de exponer previamente los cuerpos al aire libre, donde eran devorados por aves rapaces. Las pinturas murales representan precisamente este proceso: buitres desgarrando cuerpos humanos. La vida religiosa en Çatalhöyük era intensa y compleja. Los arqueólogos descubrieron numerosos santuarios decorados con pinturas y relieves. Con frecuencia se encuentran representaciones de toros, cuyas cabezas se instalaban en las paredes como objetos sagrados. Aún más impresionantes son las numerosas estatuillas de mujeres robustas, presumiblemente la diosa madre. La más famosa de ellas representa a una mujer sentada en un trono, cuyos apoyabrazos son 2 leopardos. La edad de esta escultura es de 8.000 años. Çatalhöyük muestra la transición más importante en la historia de la humanidad, del neolítico precerámico al cerámico. En las capas antiguas de la ciudad no hay cerámica, pero a partir del año 7050 antes de nuestra era, los productos de arcilla aparecen por todas partes. Al principio los usaban solo para almacenamiento, y solo más tarde para la preparación de alimentos. Los habitantes de la ciudad cultivaban trigo, guisantes, lentejas, criaban ovejas y cabras. Ya no dependían completamente de la caza y la recolección. La estructura social de Çatalhöyük sigue siendo un enigma para los científicos. Hubo aquí un matriarcado
como suponen muchos al ver la abundancia de estatuillas femeninas? ¿O esta sociedad era igualitaria, donde hombres y mujeres tenían estatus igual? Los estudios de los enterramientos muestran aproximadamente la misma cantidad de sepulturas masculinas y femeninas con signos de alto estatus. Tampoco está clara la razón de la decadencia de la ciudad. Alrededor del año 5600 antes de nuestra era, los habitantes abandonaron Çatalhöyük. Posiblemente cambió el clima, el cauce del río se desvió y las tierras se volvieron menos fértiles. Pero incluso Çatalhöyük no es el asentamiento urbano más antiguo. Este honor pertenece a Jericó, una ciudad que existe aún hoy, 11.000 años después de su fundación. Ubicada en el valle del río Jordán, a 30 kilómetros al noreste de la Jerusalén moderna, Jericó se convirtió en una de las cunas de la civilización humana. La historia comenzó alrededor del año 10.000 antes de nuestra era, cuando una tribu de cazadores, recolectores, llamados natufienses, por los arqueólogos, decidió establecerse cerca de la poderosa fuente Ain es-Sultán. Todavía no se dedicaban a la agricultura, no sabían hacer cerámica, pero ya habían creado un asentamiento permanente. Fue un paso audaz, renunciar al estilo de vida nómada milenario e intentar vivir en un solo lugar. Para el 8º milenio antes de nuestra era, Jericó se convirtió en una verdadera ciudad. El asentamiento ocupaba un área de más de 2,5 hectáreas. Aquí vivían de 1.000 a 2.000 personas. Construyeron un masivo muro de piedra de 3,5 metros de altura y casi 2 metros de ancho en la base. Dentro del muro se elevaba una torre, una construcción de piedra de 8 metros, con una escalera interior de 22 escalones. Esta torre es una verdadera maravilla del pensamiento ingenieril de la época neolítica. Aún faltaban 5.500 años para la construcción de las pirámides de Giza, y las personas en Jericó ya creaban las más complejas estructuras arquitectónicas. ¿Para qué servía la torre? Algunos científicos creen que era una construcción defensiva, otros ven en ella una estructura de culto. Posiblemente protegía la ciudad de inundaciones y aludes de barro, comunes en esta zona durante las lluvias de invierno. Los habitantes de Jericó construían casas circulares y ovaladas de 4 a 6 metros de diámetro de ladrillo crudo, plano convexo o de piedra. Los techos se cubrían con juncos y se recubrían con arcilla. Las herramientas encontradas hablan de una agricultura desarrollada. Hoces, cuchillos de siega, morteros de piedra, moledoras de grano y mazos. Se descubrieron graneros de piedra de no menos de 3 metros de altura, evidencia de que las personas habían aprendido a crear reservas para el futuro. Las prácticas religiosas en Jericó eran tan complejas como en Çatalhöyük. A los muertos los enterraban bajo los pisos de las casas. Los cráneos de algunos difuntos se separaban de los cuerpos, se cubrían con alabastro modelando el rostro y se pintaban con ocre y bermellón. La frente y las mejillas se pintaban de azul o verde, recreando los rasgos del fallecido. Estas máscaras funerarias son una de las evidencias más antiguas de la fe en la vida después de la muerte y el deseo de preservar la memoria de los muertos. La arqueóloga británica Kathleen Kenyon, quien realizó excavaciones en los años 50 del siglo XX, se abrió paso a través de 40 capas culturales. Cada capa es una época separada en la vida de la ciudad. Jericó fue destruida y reconstruida repetidamente. Los muros de la ciudad cayeron y fueron levantados de nuevo 17 veces. Alrededor del año 2300 antes de nuestra era, la ciudad fue destruida por un incendio. Luego, la vida regresó nuevamente. Mientras los arqueólogos excavaban asentamientos neolíticos del cercano Oriente, en India y Pakistán, los científicos hicieron otro descubrimiento sensacional. Resultó que la civilización Harappa, que floreció en el valle del río Indo, es mucho más antigua de lo que se suponía anteriormente. El análisis de radiocarbono y óptico de la cerámica
y los huesos de animales encontrados en esta región mostró que la civilización ya existía hace 8.000 años. Esto es, 2.500 años antes de lo que se pensaba anteriormente, y significa que la civilización Harappa es más antigua tanto que el antiguo Egipto como que Mesopotamia. Ya hace 8.000 años, los harapenses construían ciudades con infraestructura organizada. Dominaban perfectamente diversos oficios. Cultivaban cereales de grano grande. En el período de esplendor de la Edad de Bronce, la población alcanzaba los 5 millones de personas, una cifra que muchos países europeos solo alcanzaron en la Edad Media. Los harapenses resultaron ser sorprendentemente adaptables. Cuando el clima se volvió más árido, no perecieron, sino que cambiaron su sistema agrícola. En lugar de cultivos de grano grande, comenzaron a cultivar mijo y arroz, más resistentes a la sequía. Esto llevó a un proceso de desurbanización. Las personas se trasladaban de las ciudades al campo. Las ciudades entraban en decadencia, pero la civilización continuaba existiendo. La decadencia final llegó solo en los siglos XVIII-XVII, antes de nuestra era, posiblemente debido a la invasión de los arios. Los descubrimientos de las últimas décadas cambian completamente nuestra comprensión de la prehistoria de la humanidad. Resulta que nuestros antepasados eran mucho más desarrollados de lo que pensábamos. Miles de años antes de la aparición de la escritura, antes de la invención de la rueda y el procesamiento de metales, las personas ya creaban estructuras monumentales, fundaban ciudades, formaban complejas estructuras sociales. Göbekli Tepe, Çatalhöyük, Jericó, la civilización Harappa. No son simplemente monumentos arqueológicos, son pruebas de que la historia de la civilización es mucho más larga y compleja de lo que cuentan los libros de texto. Estas civilizaciones de nivel cero no dejaron textos, no acuñaron monedas, no crearon grandes imperios, pero sentaron las bases para todo lo que vendría después. Precisamente en el Neolítico, las personas realizaron la principal revolución en la historia de la humanidad, la Revolución Neolítica. Pasaron de una economía de apropiación a una productiva, de un estilo de vida nómada a uno sedentario, de asentamientos primitivos a poblaciones permanentes. Domesticaron plantas y animales, aprendieron a construir casas y almacenar reservas de alimentos. Crearon las condiciones previas para el surgimiento de estados, ciudades, escritura, todo lo que llamamos civilización. El antiguo Egipto, Mesopotamia, otras grandes culturas de la antigüedad no surgieron de la nada. Crecieron sobre los cimientos establecidos por las sociedades neolíticas. Miles de años antes de los faraones y zigurat, las personas ya sabían cómo organizar grandes colectivos, cómo planificar proyectos a gran escala, cómo transmitir conocimientos a las siguientes generaciones. Muchos enigmas de estas civilizaciones más antiguas permanecen sin resolver. Bajo tierra aún se ocultan al menos 16 estructuras no investigadas de Göbekli Tepe. Solo se ha excavado el 5% del territorio de Çatalhöyük. ¿Quién sabe qué descubrimientos nos esperan adelante? Tal vez encontremos evidencias de sociedades aún más antiguas y desarrolladas. Tal vez la historia de la civilización humana resulte ser aún más larga. Una cosa sabemos con certeza: nuestros antepasados eran personas asombrosas. Sin tecnologías modernas, sin escritura, sin herramientas metálicas, crearon obras maestras de arquitectura e ingeniería que provocan admiración incluso hoy. Demostraron que la mente humana, la voluntad y la capacidad de organización pueden superar cualquier obstáculo. Estas civilizaciones de nivel cero son nuestro verdadero comienzo, el fundamento sobre el cual creció toda la humanidad moderna.